La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, nos encontramos hoy en esta lectio divina, lectura orante de la palabra de Dios. Nos encontramos igual en el domingo 27º del tiempo ordinario. Vamos avanzando, ya estamos en este domingo 27. Recuerden, son 34 semanas. Estamos entrando esta semana 27, ya estamos prácticamente en la recta final. Octubre, ya noviembre a finales estaremos concluyendo con este año litúrgico. Por lo tanto, es poner mucha atención a lo que vamos viviendo, a lo que se nos va proclamando en la palabra de Dios. Ya estamos en el capítulo 21 del evangelista Mateo, recuerden son 26 capítulos, y ya estamos en el capítulo 21. Entonces vamos avanzando poco a poco, vamos caminando, sobre todo vamos a esta experiencia de encontrarnos con un maestro que quiere enseñarnos a cada uno de nosotros, y esa tiene que ser nuestra tarea, ¿no? La enseñanza que nos da el maestro a cada uno de nosotros, que esto que dijo hace tiempo todavía tiene vigencia en tu vida y en mi vida, y por lo tanto debemos ponerlo en práctica. Hemos estado hablando de la viña y seguiremos el día de hoy con este mismo tema. Recuerdan, hace 15 días atrás leímos el texto cuando salió el dueño de la viña a contratar empleados a su viña. Pues bien, a diferente hora. Y este domingo hablábamos de la gratuidad, de la teología de la gratuidad en relación a la teología de la prosperidad o de la retribución, como miran muchos, ¿no? Dios nos habla de la teología de la gratuidad, de ser agradecidos porque a cada uno les pagó un denario. Y le dijo a aquel hombre, y es que vas a tener envidia porque yo soy bueno. Pues bien, toma lo tuyo y vete. El domingo recién pasado meditamos igual de la viña, de aquel papá que le dijo al hijo primero, ve a la viña. Este le dijo, sí, ya voy, y no fue. Y luego al siguiente le dijo, ve a la viña. Este le dijo, no quiero ir, pero al final se arrepintió y fue. Yo no sé por qué hacemos esa asociación de quién era mayor o menor, ¿no? Quizás lo decimos así porque el papá primero se dirigirá al mayor y después al menor. Casi siempre como que hay esa alusión del hijo mayor menor. La verdad que dijo fue a su hijo, fue al otro, ¿no? No sabemos cuál, aunque pues en relación a lo que le estaba diciendo de quiénes eran esos hijos mayores o a quién iba dirigido, era a los sacerdotes y a los ancianos como pueblo elegido de Dios, que eran los hermanos mayores, ¿no? Y en relación luego a los hermanos menores, que aquellos que eran considerados los paganos, los publicanos, cobradores de impuestos, las prostitutas, pues entonces pues se consideran los hermanos menores en ese sentido. Pero bueno, vamos ahora con otro tema de la viña, ahora en otra relación de esta parábola que el Señor les va a dar siempre a los ancianos y a los sumos sacerdotes. Pero antes de leer el texto, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerden que no podemos hacer nuestro ejercicio sin consagrarnos al Espíritu Santo. Es el motor que nos impulsa a vivir esta experiencia de fe. Por eso pongámonos en las manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, hoy queremos consagrarnos a tu amor, queremos pedirte que abras nuestra mente para poder comprender esta palabra, abras nuestros labios para proclamarla, pero sobre todo nuestros corazones para vivirla. Espíritu Santo, estamos en este mes misionero, que esta palabra nos ayude a ser misioneros en las realidades concretas en las cuales nos llevamos, en nuestra familia, en el trabajo, con los amigos, en las comunidades de la iglesia. Todo te lo ponemos a ti en tus manos para que hagas la obra en cada uno de nuestros corazones. Danos hambre y sed de la palabra para gustarla y saborearla. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, nos acercaremos a la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Vamos a leer el texto, queridos hermanos, está en el evangelista Mateo, en capítulo 21, versículos del 33 al 43. Búsquelo por favor en su Biblia, Evangelio según San Mateo, capítulo 21, que es continuación de lo que leímos la semana pasada, capítulo 21, versículos del 33 al 43. Nos habíamos quedado en el versículo 32, pues ahora retomamos en el versículo 33 al 43. Búsquelo por favor en su Biblia para que juntos hagamos este ejercicio, para que juntos saboreemos la palabra de Dios, este banquete por excelencia. De no leer la palabra quedamos desnutridos, y una persona desnutrida no tiene fuerzas, y se imaginan ustedes estar desnutridos en nuestra fe, cuando vengan las dificultades nos abaten, nos tiran por el piso y ya no tenemos fuerzas para seguir adelante. Por lo tanto necesitamos
necesitamos de este alimento tan sabroso y necesario para nuestra vida. Vamos a acercarnos, por lo tanto, a la palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a unos, mataron a otros y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos contestaron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen el fruto a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ahora, queridos hermanos, a ver el texto en su contexto. Ya sabemos a quién se está dirigiendo Jesús, a las autoridades del pueblo, a los ancianos y a los sumos sacerdotes. A ellos va dirigida la parábola, obviamente, hoy día a cada uno de nosotros. Pero en ese momento entonces va dirigida a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Fíjense bien, es prácticamente una bofetada que le está pegando Jesús. Con estas parábolas y con estos ejemplos, Jesús está llamándoles la atención. Y ellos, a pesar de estar escuchando todo esto que les ha dicho, siguen respondiéndoles. ¿Se recuerdan? Cuando les preguntó en la parábola anterior, les dijo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron, el último. Pues bien, eso les dice, va a suceder con ustedes. Y vuelve a ponerles otra parábola y ellos le vuelven a responder nuevamente y les vuelve a llamar la atención y es como nuevamente ese jalón de oreja o esa bofetada al orgullo del mismo pueblo, ¿no? Pero le está llamando la atención para que reaccionen, para que se den cuenta de cómo está su proceder. E insisto, eso puede ir también en línea a nuestra vida, cómo Dios también nos llama la atención a través de su palabra para que reaccionemos, porque muchas veces vivimos en la comodidad y nos acostumbramos a vivir en esas realidades que eso lleva a complicaciones después, porque entonces cuando vienen las dificultades no sabemos qué hacer. Por eso necesitamos ahora mover nuestras bases para darnos cuenta cómo estamos. No pensemos solamente en las autoridades del pueblo de Israel, ahora pensemos en nuestra vida, ¿no? Pero bueno, veamos primero el texto, dice nuevamente sobre la viña. Fíjense bien, la viña se puede utilizar en muchos sentidos, tanto la viña en general como la misma planta. Eso da el viñedo, por ejemplo, en general el trabajo mismo que escuchamos cuando salió a contratar a empleados a diferente hora, también en cuanto a ir a trabajar, como escuchábamos la semana pasada, el trabajo que es necesario en la viña, estar trabajando, no estar de brazos cruzados haciendo la voluntad del Padre, y ahora se utiliza este tema de arrendar la viña a estas personas, pero también usa otro ejemplo Jesús, diciendo yo soy la vid, por ejemplo. La misma planta también sirve para ejemplo al Señor Jesús. Por lo tanto, el tema de la viña, el tema de la vid es muy amplio y muy utilizado por Jesús y bien utilizado para hablarnos a cada uno de nosotros. Pero bien, entonces, fíjense entonces, la viña. Dice, había una vez un propietario que plantó un viñedo. Esto va en la misma línea de la primera lectura, diciendo planté la viña, la cuidé, la estuve protegiendo. Esto iba en cuanto al pueblo de Israel, que era como una viña, que la había cuidado, la había protegido, la había liberado de la esclavitud de Egipto, la tenía ahí bien cuidadita la viña, que era el mismo pueblo, ¿no? Y lo mismo va aquí el texto del Evangelio. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, el viñedo del pueblo, ¿no? Lo regó, lo rodeó con una cerca,
cavó un lagar para que tuviera agua siempre, construyó una torre para el vigilante, para que estuviera bien cuidado. O sea, estaba toda la estructura para que la viña estuviera bien protegida y diera muchos frutos. Y dice que los dio, no dice que era una viña estéril, al contrario, daba frutos. Dijo, se la alquiló a unos viñadores. ¿Quiénes eran estos? El pueblo de Israel, el pueblo elegido. Llegado el tiempo de la vendimia, envió entonces a los trabajadores a pedir la parte. En ese momento se alquilaba la tierra y se esperaba que del fruto del alquiler o el pago del alquiler era, pues quiero recibir la parte que me corresponde, en ese caso las uvas, ¿no? Pero entonces dice que los que habían arrendado la tierra se adueñaron de los trabajadores y empezaron a maltratar a unos, a matar a otros, a apedrear, en fin. Manda nuevamente el dueño de la viña a otros e hicieron lo mismo. Y por último, decide mandar a su hijo. Pues a este no le van a hacer daño. Y también dice el texto que cuando llegó el hijo, dijeron, pues este es el heredero, pues acabemos con él. Y fue lo que hicieron. Y entonces a mi hijo lo respetarán, pero cuando los viñadores lo vieron, dice el texto, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Fíjense bien, le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Fíjense el ejercicio que hacen, ¿no? Le echaron mano, lo sacaron de la viña y lo mataron. Pensemos ya, obviamente, en Jesús. Le echaron mano, la pasión, lo sacaron del viñedo cuando lo llevan al Gólgota y lo mataron en la cruz. Está ya haciendo relación Jesús de su vida. Ya había mandado el dueño de la viña a los primeros trabajadores. ¿Quiénes eran ellos? Los profetas. Ya les había enviado a los profetas. Algunos los apedrearon, los persiguieron, en fin. Y hasta que manda a su hijo. Y lo mismo hicieron. El pueblo de Israel hizo lo mismo, entregando al Hijo de Dios. Y entonces podríamos decir, qué malo era el pueblo. Cuidado, porque también nosotros podemos hacer ese mismo ejercicio. Echarle mano, sacarlo del viñedo y matarlo. Pensemos viñedo, el corazón. Podemos sacar a Jesús, pero ya vamos a ir a la segunda parte, que será entonces donde aplicaremos el texto. Y entonces, pregunta Jesús, ahora dígame, ¿cuándo vuelva el dueño del viñedo, qué hará con esos viñadores? Fíjense bien, que Dios no es estático. Dios no va con el pensamiento humano. Ya hemos hablado sobre la lógica de Dios, es muy diferente a la lógica nuestra. Nosotros igual hubiéramos dicho, pues acabemos con todos estos y aquí se acabó todo. Y el Señor siempre va más allá de nuestros pensamientos reducidos. Dios va más allá de las estructuras humanas, del pensamiento humano, y nos deja una enseñanza tremenda. Dios no se detiene en su proyecto salvífico. ¿Por qué? Fíjense bien. Ahora dígame, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Y ellos responden, ellos mismos, ¿no? Las autoridades del pueblo, a quien estaba dirigiéndoles la parábola. Dará muerte terrible a esos desamados y arrendará el viñedo a otros viñadores. Fíjense bien, Dios no se detiene en su proyecto, sino que sigue en esa dinámica del amor de Dios, que le entregue los frutos a su tiempo. Vuelve esa dinámica a darle a otros. Y entonces Jesús, ellos mismos responden prácticamente toda la parábola, la conclusión de esta parábola la van a responder las mismas autoridades, diciendo, se le va a quitar la viña, dará muerte a estos terribles desalmados y arrendará la viña a otros. Repito, Dios no es estático. Dios no dice hasta aquí no más. Dios en su infinita misericordia va avanzando en su proyecto de salvación. No se detiene. Este pueblo pecador, esta gente pecadora que no cambia, pues acabemos con ellos. No, Dios no piensa así. La humanidad piensa, nosotros pensamos así, pero Dios no. Dios no es estático, es dinámico, y en esa dinámica de Dios va a dar una nueva oportunidad al proyecto salvífico, y te llama a ti, me llama a mí a un nuevo proyecto de amor, y así va avanzando en la vida. Posiblemente nosotros estemos comportándonos como las autoridades del pueblo, y eso, dice el Señor, no se detiene aquí, vamos a avanzar, y va avanzando en su proyecto de amor. Muy bien, y entonces hablará sobre la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esta es obra del Señor, es un prodigio admirable en relación a un texto ya citado del Antiguo Testamento. La piedra que se echaron los constructores es ahora la piedra angular. Cristo es esa piedra que ha sido rechazado por las autoridades del pueblo. Y dice entonces, por esta razón le digo que les quitará a ustedes el reino de Dios. Fíjense bien, les habla al pueblo duro y les dará a un pueblo que produzca sus frutos. ¿Quiénes?
ustedes y yo, si hacemos la voluntad del Padre. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Seguimos en esta segunda parte de nuestra lectura divina. Ya hemos leído el texto, ya hemos visto algunos puntos, recordando los pasajes anteriores para ponernos en el contexto, y ahora vamos a ponerlo en nuestra vida. Fíjense bien, como les decía, esto de la viña o de la vid da para muchos ejemplos, ya el Señor Jesús lo utiliza muy bien. Hemos hablado hace 3 domingos atrás de la teología de la gratuidad, un Dios que nos ama a todos por igual y nos da como recompensa el mismo salario a todos, ¿no? Luego leíamos de hacer la voluntad del Padre, aquel hijo que había dicho que no, como un hijo rebelde, pero al final se arrepiente y va. Ese hizo la voluntad del Padre, no aquel que había dicho que sí iba a ir y al final no fue. Y ahora nos encontramos con este texto, que nos toca ponerlo a la luz de nuestra vida. Fíjense bien, Dios no se detiene, y decíamos en la parte anterior, Dios no se detiene en su misericordia. Él va avanzando, no es un Dios estático, sino dinámico. Y en esa dinámica de Dios, en ese ir avanzando, no se detiene en nuestras rebeldías, no se detiene en nuestra dureza de corazón, sino que sigue avanzando. Claro, quiere un cambio de vida para nosotros. Y la invitación siempre estará. Así como como cuando nos puso el empleado, el dueño del campo que salió a buscar empleados a diferente hora. Pues lo mismo, ¿no? Él sigue insistiendo, seguirá insistiendo. Recordamos también aquella parábola de la buena semilla y de la cizaña, que dice no la corten todavía, con esa esperanza que esa mala semilla se convierta en buena semilla. Claro, en la lógica humana no se comprende, pero desde la lógica de Dios sí. Dios que espera todavía y espera ese cambio de vida nuestro, que demos un paso en nuestra conversión. Por eso entonces dice, se le va a arrendar la viña. El Señor te ha arrendado la viña a ti y a mí. Ahora, esta viña que Dios nos ha dado, que es la vida y la vida eterna, ¿cómo la estamos administrando? ¿Cómo estamos administrando nosotros la viña que el Señor nos ha dado? No somos dueños, somos administradores de nuestra vida. Hay quienes se sienten dueños, que dicen, yo soy dueña de mi cuerpo, dicen algunos, y por lo tanto con mi cuerpo yo hago lo que quiera. No, no somos dueños, somos administradores, y al final de nuestra historia Dios nos va a pedir cuentas. Aquellos que son papás, Dios te va a pedir cuenta de lo que te dio a administrar en tus hijos. No eres dueño de la vida de tus hijos. Dios te pedirá cuentas al final de tu historia de cómo has administrado la vida de tus hijos. En el caso nuestro como sacerdotes, igual nos pedirá cuentas de las parroquias en las que hemos pasado y qué hemos hecho con lo que nos ha dado a administrar en cuanto a la vida y a la salvación de las almas. Y Dios va a pedir cuentas, ¿no? Porque pone a administrar, no somos dueños, Él es el dueño. Y entonces, pone el ejemplo, ¿no? Había este dueño que plantó y cuidó y todo hermoso, y va y arrenda. El Señor nos lo da todas las cosas perfectas, y quiere que vayamos caminando y perfeccionándonos en el amor, comprendiendo la perfección en cuanto a la santidad, ¿no? Y entonces, dice que estos se han adueñado de la viña, y a tal punto que han maltratado. Posiblemente nosotros también estemos pasando por esa situación, donde al no comprender la tarea que tenemos como estos administradores o como estos que están trabajando en la viña, queramos adueñarnos y hagamos de nuestra vida cualquier cosa. Por eso, luego entonces, cuando manda al hijo, dice el texto, y por eso les decía que teníamos que fijarnos en ese punto, le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Muchas veces podemos caer en también ese error, querer sacar al Señor de nuestros corazones. Ese es un riesgo grande y enorme que puede sucedernos a nosotros, queridos hermanos. Querer sacar al Señor Jesús de nuestras vidas. Querer agarrarlo y sacarlo. ¿Se acuerdan aquel pasaje también cuando quieren despeñar a Jesús? Cuando está en la sinagoga y no les gusta lo que les está diciendo y entonces lo sacan de la sinagoga, lo quieren despeñar y Jesús se abre espacio entre la gente y se va. Pues bien, muchas veces es la reacción humana, querer despeñar, querer sacar a Jesús de nuestra vida, sobre todo cuando hay una exigencia del amor. Cuando realmente el Señor nos está exigiendo algo y nosotros no queremos cumplirlo, la reacción es a querer sacarlo, querer expulsar al Señor de nuestras vidas y hasta el punto de llevarlo a la muerte por nuestros pecados. Por lo tanto, debemos comprender este texto a la luz de nuestra vida, si estamos haciendo la voluntad del Padre o no la estamos haciendo. No tanto pensemos ya ahora en los sumos sacerdotes y en los escribas, si hicieron o no hicieron bien la tarea, si llevaron a Jesús a la cruz o no lo llevaron. Ya lo sabemos, ya pasó eso en la historia. Ahora, ¿se sigue repitiendo esa historia en nosotros?
Seguimos nosotros repitiendo la misma historia de no estar haciendo nuestra función como realmente conviene. Y fíjense, como les repito, Dios no se queda ahí estático. No dice, a ver, mataron a mi hijo, aquí terminó todo, aquí destruyamos todo. No, sigue en esa dinámica. Y a pesar de que nosotros seguimos también provocando eso en la vida de Jesús, queriéndolo sacar de nuestras vidas, Él sigue en esa dinámica del amor y te regala a ti y me regala a mí este texto para que podamos recapacitar en nuestra vida. Fíjense bien, ya los textos que van en esta última línea, ya que vamos avanzando al final del año litúrgico, ya van sacudiendo la vida. Jesús ya va de camino a Jerusalén y hablando fuerte. Y te habla fuerte a ti y me habla fuerte a mí. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos creemos dueños? ¿Nos hemos adueñado del proyecto de amor de Dios a tal punto que lo desbaratamos con nuestra dureza de corazón, con nuestras rebeldías? ¿Queremos sacar a Jesús de nuestros corazones? ¿O lo estamos sacando? ¿O ya lo sacamos? ¿Qué puede suceder, ¿no? Haber sacado a Jesús ya de nuestras vidas. Algunos dirán, Padre, pero yo voy a misa, Padre, pero yo hago mis oraciones. Sí, pero nuestras conductas muchas veces son reflejo de que ya hemos sacado a Jesús de nuestros corazones y que le dejamos crucificado. No dimos el paso hacia la resurrección. Por lo tanto, necesitamos comprender qué es lo que el Señor nos está diciendo ahora. Es poner este texto en nuestra vida, darnos cuenta, hey, Señor, ¿qué quiere de mí? Fíjense bien, la segunda lectura que se nos regala para este domingo, no se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y en la súplica, llenos de gratitud. Muchas veces nos hace falta eso que dice San Pablo hoy día, la gratitud. Que nos creemos tan dueños que nos apoderamos de las cosas y no nos abrimos a la gracia de Dios. Nos adueñamos, nos queremos empoderar de las cosas que se nos olvida quién es el dueño realmente de nuestras vidas. Por eso es necesario darnos cuenta cómo está nuestra vida, cómo estamos conduciendo nuestra vida y sobre todo si estamos haciendo la voluntad del Padre. No olvidemos lo que escuchamos, ¿no? Si queremos hacer como una síntesis de todos los textos, estamos nosotros entrando en esa teología de la gratuidad de Dios, aceptando las gracias que Dios nos da, que nos quiere dar a todos lo mismo, por igual. Nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, diciendo sí al proyecto salvífico de Dios, no diciendo sí y no yendo, sino, aunque muchas veces digamos que no, pero nos arrepentimos y terminamos en ese sí que nos lleva a la felicidad plena de hacer la voluntad del Padre. Y ahora nos creemos dueños o administradores, o nos creemos dueños de las cosas que Dios nos ha dado, nos queremos adueñar o estamos abriéndonos a la experiencia de amor de Dios haciendo su voluntad, entregándole al Señor lo que realmente conviene. Él ha puesto en tu vida y en mi vida bendiciones. Estamos nosotros administrando esas bendiciones a tal punto que le vamos a rendir cuentas al Señor al final de nuestra historia, o realmente no estaríamos dispuestos ahora a entregarle nada al Señor. Y entonces la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. La piedra angular es la piedra que soporta, la piedra que sostiene. También el Señor es eso y debe ser eso para nosotros. Esa piedra angular que nos sostenga, esa piedra angular que sea la fortaleza de nuestros corazones. No nuestras debilidades, no nuestras infidelidades, no nuestras flaquezas, no nada del mundo, sino todo aquello que nos abra la experiencia de amor. Queridos hermanos, que esta parte de nuestra lectura divina nos ayude a reflexionar en nuestra vida. Vamos a la tercera parte de nuestra lectura divina, que es la oración. Esta tercera parte, queridos hermanos, es la oración. Es orar a través del texto. Como dice San Pablo, presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios. ¿Y cómo? Con confianza y perseverancia. Y así queremos orar, confiando en la grandeza de Dios, en la misericordia de Dios, pero con la fortaleza de saber que no estamos en vano, ¿no? Que no estamos haciendo oración al vacío, sino que estamos poniendo nuestras vidas en las manos del Señor. Por eso hagamos la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor Jesús, venimos ante tu presencia. Queremos tomar estos textos con seriedad, Señor. Queremos tomar estos textos que aunque parecen y suenan duro, pero son importantes para nuestra vida de fe. Muchas veces nos perdemos en la teología de la retribución o en nuestros caprichos y voluntades. Y se nos olvida que en ti tenemos que vivir la teología de la gratuidad, vivir en la gracia y en el amor que tú nos das. El poder hacer tu voluntad, no nuestra voluntad, y el no creernos dueños, sino administradores, y que al final nos tocará rendir cuentas, no despeñando, no sacando, no expulsando
no expulsándote a ti sobre todo de nuestra vida, sino que al contrario dándote el lugar que mereces, porque tú eres el heredero, el dueño de la viña. Nosotros queremos vivir en esta gracia de ser buenos administradores en tu reino, viviendo de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a comprender la palabra, que nos acuda a la vida, que nos haga reflexionar y sobre todo que nos consagre a tu amor día tras día. En tus manos quedamos, Señor Jesús, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. El último punto de nuestra lectura divina es hacia dónde nos lleva el texto. Viendo lo que hemos ya leído, meditado, volvamos a leer todo lo que se ha dado en estos domingos, desde la viña, ¿no? De la viña, aquel hombre que salió a buscar trabajadores a su viña, el domingo recién pasado. Releamos esos textos, ya no los demos por hecho, ya pasaron, ya se dieron, ¿no? Ya, ahora vamos a otros, no. Releamos nuevamente esos textos que nos hablan de la viña, en los diferentes contextos. Apliquémoslo a nuestra vida, haciendo un examen de conciencia, evaluándonos cómo estamos. ¿Vamos de camino hacia la santidad o no vamos de camino a la santidad? Dios es dinámico, no es estático, y en la dinámica de Dios quiere lo mejor para nosotros. No se detiene, aunque nuestras rebeldías sean grandes, aunque nuestras infidelidades sean grandes, Dios no se detiene. Eso sí, que quiere lo mejor para nosotros. Por lo tanto, recuerden lo que les he dicho siempre de aquel formador. No juguemos con nuestra salvación. La salvación ya está ganada, pero no juguemos con ella. Hagamos la voluntad de Dios, avancemos con pie firme al encuentro del Señor día tras día, sabiendo que es lo que realmente nos da la felicidad eterna. Queridos hermanos, que esta lectura divina nos ayude a meditar y sobre todo a hacer cada día este ejercicio, no se nos olvide, cada día acercarnos a la palabra de Dios, gustar de ella, porque de esa forma estaremos bien nutridos en nuestra fe. Estamos en este mes de octubre, mes de las misiones, por lo tanto, a ser evangelizadores día tras día, llevando el mensaje de salvación, y desde luego también es el mes del rosario, a rezar el rosario con fe, pidiéndolo a nuestra Madre Santísima que interceda por cada uno de nosotros. Bendiciones para todos.